Pues bienvenidos a esta sesión, a esta tercera sesión de Geriatrims del mes de marzo del módulo de diabetes. El día de hoy tenemos a la doctora Macarena Cifuentes desde la ciudad de Monterrey. Me presento nuevamente con ustedes, soy la doctora Luz Gisela Salmerón Gudiño, soy médico geriatra del Hospital de Ortopedia del OMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Sean bienvenidos esta noche y damos la cordial bienvenida a la doctora Macarena Cifuentes Martínez. Ella es especialista en medicina interna y subespecialista en geriatría por la Universidad de Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Geriatra del Hospital General número 6 del IMSS de Monterrey en San Nicolás de los Garza, vocal de la Academia Mexicana de Geriatría, miembro de la Academia Latinoamericana de Geriatría ALMA y fue vocal del Consejo Mexicano de Geriatría en la gestión 2020-2022. Buenas noches, doctora Macarena, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchan? Muy buenas noches. Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias. Una disculpa por aquí los retrasos por problemas técnicos, pero bueno, muchas gracias, doctora Gisela. Pues listo, vamos a empezar con el tema de hoy para ya no retrasarnos más. Listo. Muy bueno, como parte del módulo de diabetes, ese tema es muy importante debido a que todos los pacientes con diabetes y con muchas comorbilidades, pues vamos a tener ciertos problemas con la función cognitiva. Es importante reconocer qué tipo de problemas vamos a estar enfrentando, cómo lo vamos a detectar y sobre todo si existe alguna manera de prevenirlo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Los objetivos. Bueno, vamos a reconocer cuál es el impacto de la disfunción cognitiva en las personas mayores con diabetes. Vamos a identificar las manifestaciones más comunes de esta disfunción. Vamos a ver cuál es el impacto del manejo y el abordaje, las consecuencias que tienen sobre todo en la calidad de vida de las personas mayores, qué estrategias de tratamiento podemos implementar y las conclusiones. Bueno, gran parte, y creo que es algo muy importante, es conocer cómo estamos a nivel mundial. Creo que todos nosotros sabemos el reto que se viene para los geriatras y en general para todo el personal de salud en cuanto al tema de demencia. Estas proyecciones realizadas al 2050, la verdad es que son estremecedoras porque realmente en el país en el que estamos y en los países en vías de desarrollo son los que vamos a enfrentar más el número de pacientes con demencia. Ahora, ¿y por qué va a ser más relevante? Porque va de la mano con la epidemia también de la diabetes. Entonces, para el 2050, los países latinoamericanos y los países en Asia, sobre todo, son los que vamos a contar con mayor cantidad de personas mayores con demencia. Siguiente. Y bueno, sabemos que nuestros pacientes tienen la característica de que tienen enfermedades múltiples, crónicas, degenerativas, y la diabetes, pues bueno, es parte de ello, representa actualmente el 27% de estas enfermedades, y vean también que la demencia está representando también un 11% de las enfermedades más comunes, más prevalentes en los adultos mayores de 65 años. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos que la prevalencia actual arriba de los 65 años ronda alrededor de un 20%. Entre los pacientes de edades entre 65 y 99 años se espera que sea de 122 millones de personas con diabetes. Es importante reconocer y recordar que gran parte, hasta un 30% de los pacientes mayores desarrollan diabetes ya siendo mayores, ya siendo adulto mayor. Ahora, no tomamos en cuenta todos los que tienen ya diabetes de edades más tempranas. Y la prevalencia de demencia actualmente a nivel mundial ronda alrededor del 7%. Existen países con mayores prevalencias. En Latinoamérica es muy heterogéneo, pero es alrededor de este porcentaje lo que tenemos. Y ya en conjunto, demencia y diabetes ronda arriba del 13% en mayores de 65 a 74 años, siendo todavía mayor arriba de los 75 años.
Entonces, hay una disculpa, creo que hubo un problema en el orden de las diapositivas. Entonces, quiero que recuerden este porcentaje. Demencia y diabetes va a ser un 13% y conforme avanza la edad, sabemos que es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia, pues precisamente va a aumentar la prevalencia en este grupo etario. Siguiente. Todos conocemos este panorama de los principales factores de riesgo que emitió el Lancet, y sabemos que la diabetes está dentro de los principales factores modificables para prevenir la demencia. Entonces, con mayor razón, tenemos que enfocarnos en implementar estrategias de prevención. Ajá. Ahora, ¿cuál es la asociación entre la disfunción cognitiva y la diabetes? Pues un término amplio, siguiente por favor, es un término amplio hablar de disfunción cognitiva, pues incluye varios dominios, hablamos de memoria, aprendizaje, flexibilidad mental, atención, sobre todo la función ejecutiva. ¿Y qué impacto va a tener alguna alteración en estas funciones mentales superiores? Bueno, pues sobre todo va a impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes porque va a haber aumento en el riesgo de complicaciones, sobre todo con los episodios de hipoglucemia severa o incluso de crisis de hiperglicemia. Estos episodios son importantes porque van a predecir el futuro desarrollo de un deterioro cognitivo. La relación entre estas emergencias y la disfunción cognitiva es bidireccional, que ahorita lo vamos a ver, es decir, el paciente con disfunción cognitiva aumenta el riesgo de desarrollar una emergencia, sobre todo de hipoglucemia, por la falla en el control y en la toma de los medicamentos, pero a la vez el tener estas crisis empeora también la disfunción cognitiva. Entonces, hablamos de una relación bidireccional. Desde 1922, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, estos pacientes incluso comentaban que estaban, por ejemplo, cuando estaban en control, libres de acidosis, pero usualmente no libres de azúcar. Se empezó a observar que presentaban alteraciones en memoria y atención en las pruebas realizadas en controles de sujetos sanos. Entonces empezó sobre todo en estos pacientes, a detectar que ya había algunas alteraciones en la función cognitiva. Siguiente. Se han hecho varios estudios donde precisamente se ha encontrado esta relación. En el DSCT, el EDIC encontró que un control estricto glucémico se asoció a un deterioro de la función cognitiva. En el otro ensayo, en el ACORD, también se encontró que una elevación de 1% en la hemoglobina glucosilada existía una disminución en el puntaje del Minimenta de 0.14. Sobre todo cuando se presentaba crisis de hipoglucemia, aumentaron el riesgo de deterioro. De ahí se derivó el hecho de qué tanto debemos de controlar a nuestros pacientes, qué tan estrictos debemos ser, sobre todo con los adultos mayores frágiles y con más síndromes geriátricos. Siguiente. Entonces, pues tienen una relación importante, no nada más que uno pensaría que la diabetes por el aumento en el riesgo y los factores de riesgo cardiovascular, que es lo esperado y que es la principal causa de muerte en estos pacientes, van a desarrollar lo que pudiéramos esperar es una demencia vascular, ¿no? Pero también la investigación ha mostrado y la evidencia que también depósitos de hiperfosforilación de la proteína tau, de amiloide, entonces comparten una fisiopatología. Se han realizado estudios, por ejemplo, de 10,000 personas de edades entre 47 y 70 años, se siguieron por 6 años, se evaluó la relación entre hipertensión y demencia, y se encontró sobre todo alteraciones episódicas. Siguiente. Creo que estos son algunos de los estudios donde se ha relacionado específicamente la diabetes y el aumento en el riesgo de desarrollar demencia por Alzheimer. Siguiente.
Dentro de la fisiopatología, como comentábamos, que tienen varias vías comunes, dentro de las cuales el estrés oxidativo es una de ellas, aumentan los productos de glucosilación avanzada, el efecto tóxico, la neurotoxicidad de la hiperglucemia causa el estrés oxidativo, y estos productos que resultan ser tóxicos a nivel neuronal y provocando también cambios a nivel microvascular. Siguiente. Incluso también se habla en la resistencia a la insulina, que se asocia a una hiperinsulinemia compensatoria, y esta hiperinsulinemia, incluso, ¿verdad? En ausencia, que todavía no lleguemos a que desarrolle diabetes, los receptores de insulina también se distribuyen con particular abundancia en el hipocampo y la corteza. Parece que la insulina estimula la secreción de beta-amiloide e inhibe la degradación de este a nivel extracelular. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, como todo en geriatría, tiene un componente complejo, existen varios mecanismos de patogénesis para esta disfunción, como hemos mencionado. No nada más son las crisis de hipo e hiperglucemia, se habla, como lo comenté, de la resistencia a la insulina, donde también influye a nivel epigenético, causando alteraciones microvasculares y además un comportamiento que comparte a nivel vascular, como la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. Creo que, no sé si se alcance a ver ahí, creo que se movió. Esta diapositiva, habla principalmente de eso, de los factores de riesgo de varios componentes a nivel obesidad, a nivel macro y microvascular generados por la presencia de diabetes. Y bueno, entonces, con todo esto, pues, se ha demostrado que el hecho de simplemente tener diabetes incrementa el riesgo de desarrollar demencia hasta en 2.5 veces. En un estudio que hubo un seguimiento a 20 años, aumentó el 20% de riesgo en pacientes que tenían un pobre control, y sobre todo también se observó que tenían diabetes de largo tiempo de evolución. Eso también fue algo que influyó en el desarrollo de deterioro cognitivo. Siguiente. Digo, de todos es bien conocido que un pobre control va a llevar a peores resultados, sobre todo de complicaciones micro y macrovasculares, y es esperado también que a nivel cognitivo estas alteraciones terminen provocando una disfunción mayor, que en este caso va a ser una demencia, ¿verdad? La alteración severa de la disfunción cognitiva. La edad, pues es un factor que no vamos a poder modificar, pero otros como la depresión, accidentes cerebrovasculares, las crisis o la persistencia de hipoglucemia van a venir a deteriorar todavía más o a acelerar el deterioro. Se habla de que un paciente con pobre control es comparado contra 3 a 5 años de envejecimiento normal. Es decir, alguien con diabetes descontrolado está envejeciendo de manera prematura. Siguiente. En esta imagen, pues nos muestra todos los factores que he estado comentando, sobre todo la variabilidad glucémica, en qué etapa de la vida es cuando podemos realizar algún otro tipo de intervención. Sobre todo hablamos de la edad media, entre 40 y 60 años, que ahorita vamos a ver que es donde más podemos realizar estrategias preventivas. Empezar a hacer estrategias de prevención a largo plazo es lo que nos va a dar la desarrollo de disfunción cognitiva en nuestros mayores. Siguiente. Entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones de la disfunción cognitiva? Pues hablamos desde el deterioro cognitivo leve, que es el que más nos interesa por el pronóstico preventivo, la demencia, y hay algunas otras alteraciones específicas cognitivas. Claro que cuando ya tenemos a nuestro paciente con una demencia avanzada, realmente nuestro enfoque ya va a ser muy diferente, como todos ya sabemos. ¿Qué alteraciones entonces vamos a poder encontrar? Pues alteraciones en memoria, velocidad de pensamiento, función ejecutiva,
Realmente no está claro cuáles son los mecanismos involucrados. Digo, todas estas son teorías, todavía son factores que parecen predisponer, pero no hay una etiología específica. Incluso hay teorías que hablan de que esto comienza antes del diagnóstico de diabetes. Digo, hablamos de prediabetes y aquí ya comienza la disfunción cognitiva y es cuando más podemos realizar intervenciones o es cuando más debemos detectar a nuestros pacientes. Siguiente. Lo que les comentaba, que la asociación entre a nivel cerebral hay una disminución también, los cerebros de pacientes con diabetes están más pequeños, empiezan a disminuir su volumen, sobre todo en áreas estratégicas, aumentan las hiperintensidades, aumenta la vasculopatía cerebral, existe una asociación negativa entre la disminución, entre el volumen del hipocampo y la diabetes, sobre todo descontrolada. Hay alteraciones en ganglios basales, en las regiones corticales, también empiezan a adelgazarse la corteza. La tasa de atrofia hipocampal, sobre todo en deterioro cognitivo leve, se ha estimado que va entre un 2.5% por año. En sujetos con diabetes tienen una atrofia prematura y se estima hasta tasas de conversión a demencia en un promedio de 2 años, ¿verdad? Claro que depende mucho de la heterogeneidad de cada paciente, pero en estudios se ha encontrado este tipo de asociación y este tipo de disminución cerebral. A nivel imagen, bueno, pues vamos a encontrar lesiones vasculares, la atrofia, hay una atrofia desproporcionada cortical hipocampal que observamos en las resonancias. Ahora, ¿y cómo impacta la disfunción cognitiva en diabetes? Como les comentaba al inicio, dentro de los objetivos, principalmente afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de hiperglucemia. A la que más yo creo que le tenemos miedo es a la hipoglucemia por las consecuencias devastadoras y mortales en muchas ocasiones que tiene sobre nuestros adultos mayores. Un paciente que tiene episodios recurrentes de hipoglucemia tiene peor pronóstico, tienen a un aumento en el desarrollo de demencia, ya habla de cifras de hasta el 50% en algunos estudios. Como les comentaba, la relación es bidireccional, o sea, si tenemos hipoglucemia, aumentamos el riesgo, pero un paciente con demencia, un paciente con deterioro cognitivo, tiene mayor probabilidad de desarrollar hipoglucemia por la falta de control de sus medicamentos, por la falta de apego y no llevar adecuadamente un régimen de tratamiento. Entonces, estos pacientes, pues se habla de hasta 3 veces aumentado el riesgo de desarrollar hipoglucemia. El pobre control glucémico es el que nos va a ocasionar de manera simultánea la disfunción cognitiva. Hay una alteración en la discapacidad, hay una discapacidad para el autocuidado, es decir, nuestro paciente comienza a tener alteraciones en seguir el orden de los medicamentos, incluso en seguir las indicaciones médicas. A veces se nos hace muy sencillo, pero muchas veces es demasiado complicado para ellos, sobre todo esquemas de tratamiento muy complejos, 2 tipos de insulina, varios tipos de fármacos, control de carbohidratos. Entonces, realmente todo esto en un contexto de un paciente con disfunción cognitiva va a empeorar el control, va a empeorar, y va a empeorar la disfunción cognitiva, el riesgo de demencia y el desarrollo de complicaciones. Siguiente. ¿Cómo vamos a reconocer que nuestro paciente de manera temprana está presentando este tipo de alteraciones? Bueno, sabemos que para poder llevar adecuadamente un control, sobre todo farmacológico, un autoconocimiento, un régimen y un autocuidado, tenemos que tener íntegras algunas capacidades cognitivas, el insight, las funciones mentales superiores deben de tener un adecuado desarrollo, ¿verdad? No tener tantas alteraciones que le impidan desarrollar y aplicar mecanismos de juicio, de coordinación, de planeación, sobre todo para identificar cuando no es correcto aplicarse la insulina, cuando no es correcto mezclar medicamentos, cuando omiten alguna comida, sobre todo también para reconocer la falla para reconocer los síntomas de hipoglucemia. Muchos de nuestros pacientes viven solos, muchos llevan el control de sus propios medicamentos, sobre todo pacientes pues funcionales, pacientes jóvenes, y ellos también están en riesgo. ¿Cuántas veces no hemos visto el uso de sulfonilureas indicados malamente, ¿verdad? En el contexto de pacientes con otras comorbilidades, no nos aseguramos de las dosis, no nos aseguramos de poder mejorar el plan de tratamiento y esto pues finalmente conlleva al desarrollo de esta disfunción que tanto tememos.
Entonces, dependiendo de dónde tengamos la falla en el dominio presentado, vamos a observar ciertas alteraciones y cuál va a ser el impacto específico en el autocuidado, ¿verdad? Los pacientes pueden, sobre todo cuando hay alteraciones mnésicas, pérdida de memoria, tenemos alteraciones a nivel del monitoreo de la glucosa, olvidan tomar medicamentos, olvidan aplicarse la insulina, no lo recuerdan. Muy común también, realizan pocas comidas, omiten la cena, también si realizan ejercicio no toman en cuenta también lo que van a requerir, olvidan las citas médicas. Entonces, es muy importante estar muy al pendiente de todos estos tipos de alteraciones porque ya nos van a estar indicando qué dominio, qué falla está presentando nuestro paciente, ¿verdad? Podemos incluso poner situaciones hipotéticas con el paciente, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted no cena, se pone la insulina o no? O se toma el medicamento, tiene un horario, alguien lo supervisa, ¿no? Con, con cuestiones tan sencillas podemos darnos una idea de que ya está empezando con algún tipo de disfunción, sobre todo también cómo se sienten respecto al tratamiento. Muchas veces, y la mayoría, nuestros pacientes no solo tienen una comorbilidad, tienen muchas, tienen 3, hablamos de polifarmacia, justificado o no, a veces toman muchísimos medicamentos. Los pacientes se sienten aturdidos incluso por poder tratar de compensar, de llevar a cabo lo que el médico les está comentando y muchas veces no es posible, terminan omitiendo dosis o mezclando mal medicamentos o a veces no lo comentan, ¿verdad? Y eso lo cual es peor también para su tratamiento. Las implicaciones que tienen. Se llegan a sentir ansiosos o simplemente no lo llevan a cabo. Es muy común que digan, no lo hice como me dijo, a pesar de que nosotros se lo referimos en la receta o se lo explicamos. Entonces, siempre tenemos que establecer esta comunicación con ellos, sobre todo pacientes que ya tienen con nosotros tiempo, establecer esta relación médico-paciente para que podamos detectar a tiempo las posibles complicaciones. De nada nos sirve darle el mejor tratamiento si nuestro paciente no va a ser capaz de tomarlo de la manera correcta y no le va a estar sirviendo y al contrario lo vamos a estar poniendo en riesgo. Existen algunas estrategias para mejorar este manejo. Al final las voy a comentar. Lo que quería que comentáramos era esto de cómo podemos empezar a darnos cuenta de que nuestro paciente está presentando fallas cognitivas. Siguiente. Sobre todo, ahorita, pues la tendencia que todo paciente, todo médico, todo personal de salud que estamos en contacto con adultos mayores, sobre todo a nivel primario, que tienen la posibilidad de estar viendo a su paciente mes con mes o al menos cada 3 meses, tenemos que empezar a implementar la detección, sobre todo de la función cognitiva, arriba de los 65 años, ¿sí? Nuestros pacientes o desde que tempranamente que nos lo comentan, hay gente de menor edad cronológica que nos dice que ya empieza con problemas cognitivos. Esos pacientes hay que empezarlos a revisar y a los otros, aunque no tengan alguna queja de memoria, tenemos que hacer detecciones tempranas. La detección precoz es la que nos va a ayudar a poder detectar riesgos innecesarios que se debieron de haber prevenido. Sobre todo, pues la aplicación de los test de cribado, sobre cuando los pacientes refieren alguna falla y si no, hacerle su valoración al menos anual. Tenemos que evaluar la capacidad, la función ejecutiva, también identificar, muchas veces al paciente le resulta muy complejo poder identificar que realmente está teniendo un problema. Entonces, siempre tenemos que ir de la mano de los cuidadores, que ellos son los que nos van a ayudar en la mayoría de los casos a reconocer si mi paciente está presentando alguna falla para cumplir mi tratamiento, ¿no? Como lo hemos comentado, tenemos que evaluar comportamiento, o sea, alteraciones en comportamiento, en juicio, resolución de problemas, si se hacen las ajustes de insulina, conteo de carbohidratos, el impacto en el ejercicio. Y sobre todo, la recomendación es la detección de algún tipo de disfunción cognitiva antes de iniciar un régimen de insulina. Se nos hace muy fácil también basarnos nada más en los números, decir, bueno, mi paciente ha estado con descontrol constante, arriba de 200 siempre, ya necesita insulina, señora, se la voy a indicar. Pero realmente tenemos que ver el contexto, ¿no? Si va a ser capaz, si no tiene algún déficit sensorial, si me está comprendiendo, si tiene algún cuidador responsable, un cuidador primario, varios cuidadores primarios que vayan a estar vigilando que se pueda aplicar
La insulina puede ser muy buena, pero también puede ser algo muy peligroso para los adultos mayores. Entonces, no nada más basarnos en números, sino basarnos en el contexto de mi paciente. Si el paciente ya está presentando alguna disfunción cognitiva, no que no se inicie si está justificado metabólicamente, pero sí necesito asegurarme de su cumplimiento y estar muy al pendiente de que no vaya a desarrollar hipoglucemia. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el reto, no? El reto que tenemos con nuestros pacientes no nada más es controlarlos, porque muchas veces nos basamos, sí, hay que evitar las complicaciones por el descontrol. Realmente tenemos que ver desde antes, tenemos que ver si mi paciente ya empieza con esta falla, porque si es así, tengo que mejorar mi manera de seguimiento, ¿no? El seguimiento, el apoyo familiar, el tipo de tratamiento que voy a dar, tengo que optimizar. Actualmente, pues en el instituto ya tenemos muchas opciones de tratamientos farmacológicos que podemos implementar en estos pacientes, tratando de evitar al máximo el riesgo, sobre todo de hipoglucemia. Tenemos que identificar las banderas rojas, los datos de alarma que van a decir que mi paciente necesita ser valorado por un especialista, necesita más estudios o protocolizar por el riesgo que tiene de demencia. Siguiente. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, hay algunos datos clínicos que muchos son de sentido común, por ejemplo, el descontrol súbito de los niveles de glucosa con un buen historial previo, es decir, mi paciente siempre había estado bien controlado, de repente empezó con un descontrol, claro que tengo que descartar algunas otras alteraciones como algún proceso infeccioso, que es lo más común, pero también la omisión de las dosis de los medicamentos, del horario, si hay alguna alteración concomitante que me puede estar ocasionando este descontrol. Pero muchas veces es porque empiezan con esta disfunción cognitiva, olvidan el esquema indicado, olvidan que ya lo tomaron, olvidan las indicaciones precisas. Entonces, esto es una red flag para identificar que mi paciente está empezando con falla cognitiva. También la dificultad para alcanzar metas de tratamiento a pesar de esfuerzos razonables. Es que, doctor, no mejoro por más que lo intento. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Una cosa es que me diga que sí lo está intentando y hay que corroborar realmente cuáles estrategias que está haciendo. ¿Comprendió adecuadamente cómo iba a tomar el medicamento, la dosis? ¿Ya optimicé mi dosis y a pesar de eso no? Bueno, tengo que investigar si realmente el trasfondo no es otra alteración. También los sentimientos de sobrecarga, se sienten abrumados por lograr tener menos de 150, de menos de 130, dependiendo del contexto de mi paciente, se sienten abrumados por llegar a este nivel y a veces pues también tienen alteraciones como depresión y ansiedad por lo mismo. El estrés relacionado por la misma enfermedad o las enfermedades que esté padeciendo. Si hay fallas también en algunas otras enfermedades crónicas que tenga alguna otra descompensación, que no esté llevando adecuadamente un monitoreo. Todos estos son datos de alarma. Los que ¿qué debo de hacer? Investigar, hacer screening, hacer test de cribado y referir oportunamente al paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo puedo detectarla? ¿Cómo puedo empezar a identificar que mi paciente tiene disfunción cognitiva? Con lo que todos ya hacemos a través de la valoración geriátrica. Realmente son los test de cribado, son el cuadro clínico de mi paciente, las fallas que está presentando, los dominios alterados, los que me van a llevar a identificar que el paciente está teniendo un problema. Los recomendados, pues como ya todos conocemos, MoCA, el Minico, que está por ser corto, fácil de aplicar, con buena sensibilidad, sobre todo para detectar disfunción ejecutiva, es buena estrategia. Minimentan sabemos que no evalúa mucho función ejecutiva, entonces MoCA, Minicoc podemos utilizarlos sin problema. Siguiente. Ahora, y bueno, ¿se puede prevenir esta disfunción o realmente es inherente al proceso de envejecimiento, al proceso de 30 años de evolución de diabetes? ¿Se podrá hacer algo? Siguiente. Realmente no está claro. No está claro porque desde la etiología y la fisiopatología, como vemos que todo tiene una relación ahí bidireccional, multidominio, tenemos que insistir, claro, sobre todo lo que se ha visto es en etapas de edad media, en etapas iniciales, si estoy acompañando a mi adulto mayor a partir
de entrar en esos años, 5 años, ahí es donde puede todavía tener un mayor impacto. El manejo estricto en prediabetes y diabetes, como les digo, es factor protector, pero durante la edad media, ¿sí? Sobre todo hipertensión, pero en este caso, diabetes y hipertensión se llevarían de la mano entre los 40 y los 60 años. Por eso es que debemos insistir mucho a nivel primario, en primer nivel de atención, empezar a hacer pesquisas, detección, más de las que ya se están realizando. Existe evidencia clara sobre el riesgo de un control glucémico estricto, presión arterial, niveles de colesterol en población mayor y su poca prevención en disminución de deterioro cognitivo. Les hago ya detectados pacientes mayores, pacientes frágiles, pacientes con más síndromes geriátricos. Realmente el beneficio está en duda. Habrá que ver los objetivos que nos vamos a trazar con nuestro paciente. Con la evidencia actual, lo que tenemos, sobre todo hablando de pacientes con demencia, es evitar un control estricto de niveles de glucosa, evitar niveles extremos. Siempre tenemos que estar al pendiente de eso. Se requiere mayor investigación sobre el papel de los fármacos, la nutrición y suplementos que tengan injerencia o que vayan a tener influencia en el desarrollo de disfunción cognitiva en los pacientes. Siguiente. Siguiente. Y bueno, de acuerdo a los datos recabados en las zonas azules para vivir 100 años o más de 90 años, sabemos que la alimentación tiene mucho que ver aquí. Tiene mucho que ver los adecuados hábitos y estilos de vida que tenemos que seguir promoviendo para disminuir la oxidación neuronal, para disminuir la glucotoxicidad. Esto sin duda siempre va a tener una cabida en el tratamiento de mi paciente, sea cual sea la enfermedad, pero todavía más en el contexto de un paciente con diabetes. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Lo que vamos a tener como resultado en nuestra valoración geriátrica, tenemos que identificar qué tipo de comorbilidad tiene mi paciente, si es una comorbilidad moderada, si es severa, cuál es la función cognitiva de él, cuál es su estado funcional, para poder identificar cuál va a ser la meta de tratamiento. Esto siempre, ¿verdad? Y siempre se lo recalcamos a todo el personal de salud que esté en contacto con adulto mayor. Dependiendo del contexto de mi paciente, voy a poder establecer las metas de tratamiento. Siempre se va a beneficiar de algo. Siempre se le va a poder ofrecer mejorar su calidad de vida. Entonces, ya de ahí, dependiendo del tipo de paciente, vemos el enfoque que se le va a realizar y las metas de tratamiento. Siguiente. Y bueno, algunas estrategias para poder definir estas metas de tratamiento, recomendaciones que se le pueden hacer a nuestros pacientes es, por ejemplo, evitar estas tan famosas escalas de insulina rápida que se utilizan en el hospital. Todo el mundo las recomienda y solamente aumentan el riesgo de desarrollar hipoglucemia, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar al pendiente de estar evitando el uso de escalas. También se debe de evitar el uso nocturno de insulinas. La recomendación es que sean durante el día, asegurar los alimentos, evitar dosis complejas, mezcla de varios tipos de insulina, sobre todo si no estamos seguros de que nuestro paciente lo pueda llevar a cabo. Simplificar, en resumen, tenemos que simplificarle al paciente. No quiere decir que tampoco lo vamos a dejar descontrolado, quiero aclarar eso. Y más que todo, como geriatras sabemos que tenemos que enfocar la meta y los objetivos del control de mi paciente. ¿A dónde voy a llegar con él? Si es necesario que mi paciente esté controlado porque el paciente es funcional, es robusto, no tiene comorbilidades, nada más que diabetes. Bueno, es diferente el enfoque, pero aún así debemos de ir preparando para evitarle complicaciones, evitarle hipoglucemia o crisis de hiperglicemia, que al final de cuentas, si tengo mi paciente de 70 años y tiene un pobre control, pues a los 80 años ya va a estar, realmente va a tener un deterioro cognitivo y complicaciones macro y microvasculares que tampoco quiero ver. Entonces, esto de la identificación y adecuación del tratamiento del paciente, pues se debe de hacer de manera general. Siguiente.
Sabemos las recomendaciones, sobre todo basados en si tiene fragilidad, los pacientes frágiles, la dependencia funcional que tenga, esto lo conocemos todos, sabemos que hasta pacientes con demencia o deterioro cognitivo avanzado, pues ya se recomiendan niveles de hemoglobina glucosilada hasta de 8.5. Incluso hay artículos que recomiendan no basarnos tanto en la hemoglobina glucosilada por el hecho de que tiene ahí, nuestro paciente pues tienen mayor prevalencia de anemia. Entonces ellos recomendaban hacerle un monitoreo en ayuno, sobre todo los pacientes ya frágiles, con muchos síndromes geriátricos, y estar evaluando la necesidad o no de ajuste de fármacos de insulina, ¿no? Entonces, varía mucho, pero bueno, estas son las metas recomendadas actualmente para ver, dependiendo de la funcionalidad, de la fragilidad y el deterioro, la severidad del deterioro de mi paciente. Siguiente. ¿Qué otras? Bueno, realmente estas estrategias lo que nos recomiendan pues son niveles en el contexto de pacientes con síndromes geriátricos, sobre todo fragilidad. No recomiendan mucho el tipo de tratamiento para poder llegar a eso, solamente hablamos de evitar sulfonilureas, fármacos con vida media muy larga, que los que ya conocemos, el uso de insulina, pero es controversial dependiendo del apoyo que tenga mi paciente. Entonces sí tenemos que identificar la función cognitiva de los pacientes, si tiene el apoyo adecuado, una buena red social, qué tipo de comorbilidades tiene, tratar de utilizar fármacos con bajo potencial de desarrollo de hipoglucemia, aunque la barrera muchas veces es el costo de estos, pero como les digo, actualmente en el instituto ya tenemos varios medicamentos que se pueden utilizar. Si no se pueden utilizar, pues la insulina siempre va a ser una buena opción, a excepción de que mi paciente no podamos asegurar su adecuado uso, su adecuado control y su adecuado monitoreo, ¿verdad? Pero sí, sí lo debemos considerar. Siguiente. Siguiente. Y bueno, muchas veces tenemos que comprender, y eso yo creo que como geriatras lo sabemos perfectamente, muchas veces enfocarnos tanto en el control no va a ser lo adecuado, sino no vamos a obtener esos resultados para estar en metas, pero sí vamos a mejorar, probablemente disminuyamos el riesgo de hipoglucemias y aumentamos la calidad de vida también. O sea, tenemos que ver, sopesar, balancear qué es lo más conveniente para nuestro paciente, qué riesgo tenemos y hasta qué nivel vamos a permitir de acuerdo al contexto de la enfermedad. Muchas veces también se disminuye el estrés por cumplir regímenes de control tan estrictos, ¿verdad? A veces es difícil convencer a otros colegas de otras especialidades de este concepto, ¿no? Pero creo que nosotros siempre vamos a poner en primer lugar la calidad de vida de nuestros pacientes ante el riesgo de desarrollo de complicaciones que al final de cuentas pues no van a traer buenos resultados. No olvidar que tenemos que centrarnos en la persona, ¿verdad? Esto incluye el manejo adecuado, la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes. Entonces, si ya empezamos a implementar estos conceptos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, desde primer nivel de atención, empezar a geriatrizar, empezar a poner en primer lugar cuáles son las directrices que quiere el paciente, cuáles son sus deseos, las posibilidades que tiene, vamos a lograr mejores resultados. De nada nos sirve indicar 20 medicamentos si no vamos a llevar ni siquiera el 30% del apego a los mismos y vamos a tener pobres resultados allá al final con mayores complicaciones. Siguiente. Tratar al paciente como persona, ¿verdad? No el paciente, no el diabético, no el hipertenso, no el adulto mayor que presenta diabetes, ¿no? Individualizar, ver cuál es la perspectiva biopsicosocial de cada paciente, la alianza terapéutica, lo que les comentaba hace rato, la relación médico-paciente es fundamental para el adecuado
control, manejo, seguimiento de cualquier enfermedad crónico-degenerativa, compartir el poder y la responsabilidad. Se habla de empoderar a los pacientes, pero también la relación entre colegas, la relación entre diversas especialidades para llevar a cabo un adecuado manejo del paciente también es fundamental. Siguiente. Y bueno, es parte de lo mismo de las Blue Zones, que es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para vivir mejor y más? Quizá mejor, ¿verdad? Aunque, ¿por qué no vivir más? Desde el ejercicio, la calidad de vida, el tener un propósito, un objetivo, que todo lo podemos aplicar a nuestros pacientes. Es decir, bueno, usted quiere, ¿cómo le hacemos para que viva mejor? ¿No? Nadie quiere vivir enfermo, nadie quiere vivir con complicaciones. Entonces, ya existen el grupo de personas que ha demostrado que viviendo de esta manera se puede vivir mejor. Eso es calidad de vida y menos complicaciones y menos comorbilidades. Siguiente. Lo que comentábamos sobre la meta del control estricto, que realmente había estado en duda mucho tiempo y se vio el efecto deleterio de un control estricto en pacientes con demencia, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que se quedaran. La diabetes es una enfermedad crónica con gran impacto en el desarrollo de disfunción cognitiva en las personas mayores. Su identificación, es decir, la identificación de la disfunción cognitiva de manera temprana, es fundamental para evitar desenlaces adversos y complicaciones potencialmente mortales en esta población. Tenemos que evitar los niveles extremos de glucosa, eso es lo recomendado. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia tienen una relación bidireccional en el desarrollo de demencia. Tenemos que ajustar los planes de tratamiento y adaptación al contexto y estado funcional de los adultos mayores, que esto viene siendo la mejor intervención. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Macarena. No sé si damos pie a las preguntas de nuestros participantes en la sesión. Permítanme un momento para proyectar las preguntas también y vayan conectándose a través del código QR. Doctora Macarena, podemos comenzar con las preguntas del slides. Listo. Muy bien, vamos. La primera pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de disfunción cognitiva en pacientes con diabetes? Pérdida de la autonomía, disfunción ejecutiva o alteraciones en la atención. 5 segundos para responder. Aquí se dividieron disfunción ejecutiva y alteraciones en la atención. Doctora, ¿nos puede comentar algo? Realmente sí pueden ser alteraciones en la atención, pero lo que se ha observado, y es lo que pocas veces los pacientes se percatan, es la disfunción ejecutiva.
bien, empezamos. Perfecto. Vamos. Muy bien. Pregunta número 2 es, ¿cuál es la alteración estructural cerebral asociada a diabetes con impacto en la disfunción cognitiva? Es decir, que exista relación. La microangiopatía, disminución en el volumen del hipocampo o atrofia cortical generalizada. Muy bien, la disminución en el volumen del hipocampo que sobre todo se asocia al desarrollo y tiene implicaciones en la enfermedad por Alzheimer. Muy bien, continuamos. Pregunta número 3. Ejemplo de disfunción cognitiva. Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Descontrol metabólico reciente, alteraciones en juicio o efecto adverso a fármacos. Una de las principales recomendaciones, las banderas rojas que comentaba, es el descontrol metabólico reciente. Sí, hay alteraciones en el juicio, pero clínicamente nos vamos a dar cuenta que mi paciente puede estar empezando con falla si se empieza a descontrolar y no hay ningún proceso infeccioso agregado. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Ok, pregunta número 4. Estrategia recomendada para evitar complicaciones adversas y fatales en el manejo de un adulto mayor con diabetes y disfunción cognitiva. Atención centrada en persona, alcanzar metas de control recomendadas o individualizar sin considerar comorbilidad. Excelente, todos sabemos, la atención centrada en la persona. De nada me sirve alcanzar las metas recomendadas si mi paciente desarrolla hipoglucemia, si mi paciente tiene una mala calidad de vida. ¿Okay? Y por último, ya la pregunta número 5. ¿Cuál sería la herramienta recomendada para detectar disfunción cognitiva en el adulto mayor con diabetes? Sabemos que existen varias, pero pues hay algunas que tienen mayor evidencia por la prueba que van a detectar, por el dominio que van a detectar alterado. MOCA sí, pero la recomendación, digo, realmente sabemos que todas las herramientas son útiles, excepción del Minimental que no evalúa función ejecutiva adecuadamente. Tenemos que el Minicoc por tiempo, practicidad, y los dominios detectados nos va a ayudar muchísimo más, dependiendo del contexto donde lo realizamos. Pero MOCA también, no crean que no, realmente pueden ser cualquiera de las dos. Un empate. Ah, muchas felicidades. Fab, Daniel Mesa, 98 33 85 54. Muy bien. Y bueno, Listo, doctora. Vamos a dar pie a dos preguntas por el tiempo. Y menciona a la doctora Alejandra Flores. Gracias por su ponencia, doctora. Comentaba que la insulina de acción prolongada debe administrarse por las mañanas, pero tengo entendido que es recomendable administrar por las noches, por el efecto que puede ejercer en el almacenamiento del glucógeno. ¿Cuál será realmente, Sí. perdón, ¿sí me escuchó? Sí, Ok, ya. Magdalena. Debemos de individualizar, ¿sí? La recomendación, incluso antes, era iniciar con la insulina basal de manera nocturna, pero en el contexto de una insulina de acción prolongada, realmente sí pudiera ser
se puede ser administrada de manera nocturna por lo que ustedes comentan, pero estas recomendaciones están basadas en el riesgo de hipoglucemia que pueden presentar los pacientes, en la mayor facilidad de aplicación. Sabemos que las insulinas de acción prolongada no tienen tanto riesgo de desarrollar hipoglucemia. Igual, creo, doctora, que tendría que ser individualizado el caso. Si tu paciente tiene un buen control con esta aplicación del horario nocturno, pues mientras lo estés vigilando, mientras puedas llevar a cabo un adecuado monitoreo, creo que podemos continuar así. Sabemos que las metas son recomendaciones y se tiene que individualizar cada caso, pero eso es lo que la evidencia en algunas guías estaban recomendando. Muchas gracias, Mac. Hay otra pregunta y menciona, ¿cómo podríamos asegurar la adherencia al tratamiento en el paciente que ya detectamos con disfunción cognitiva? Buena pregunta. Actualmente, para las enfermedades crónicas, Mac, no te escuchamos. Mac, dejamos es de que escucharte. se Ya. canceló mi silencio, ¿ya? Sí, de acuerdo, Ah, ya. sí, comentaba que realmente las cifras de adherencia y apego al tratamiento son incluso muy bajas en pacientes que no tienen disfunción cognitiva. Se habla hasta de un 30%, sobre todo en pacientes con hipertensión. O sea, es muy pobre el control que llevamos. Imagínense el impacto que va a tener un paciente con disfunción cognitiva que ni siquiera el paciente se ha dado cuenta de que tiene ya fallas. ¿Cómo le podemos hacer? Pues yo creo que eso es tarea de lo que hacemos día a día en la consulta de geriatría. Es optimizar el manejo apoyándonos con adecuadas redes de apoyo, ¿sí? Con los cuidadores que aquí ya sean remunerados o familiares, ellos van a marcar la diferencia. Tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente está recibiendo y está aplicándose, está tomando el tratamiento adecuado. Es mucho trabajo, pero realmente, ¿cuántos casos no vemos de hipoglucemia? ¿Cuántos casos no vemos de descontrol severo que llegan a urgencias? Porque nadie se fijó si mi paciente estaba o asumía incluso la familia que el paciente se estaba tomando todo como se le había indicado. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar para poder aumentar la adherencia y para vigilar el riesgo de complicaciones. Digo, de nada me sirve, como lo he comentado, tiene el mejor tratamiento, pero no se lo toma, se lo toma mal y ya tiene 5 ingresos a urgencias por un descontrol que no debe de haber presentado. Entonces ya tenemos que individualizar. Si mi paciente de plano tú no te puedes asegurar de que va a llevar un adecuado control, simplifica tratamiento y va a estar descontrolado, ok, sí, pero ¿qué prefiero? ¿Verdad? Tengo que sopesar, tengo que valorar riesgo-beneficio o citarlo más seguido también a la consulta. Digo, hay que ver estrategias. Muchísimas gracias, Mac. Hay muchas felicitaciones por la ponencia y te agradecemos de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si quieres hacer un comentario más para cerrar la sesión y pasar los avisos parroquiales. Qué pena realmente porque pues tuvimos este problema, pero muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que todos están muy participativos. Yo creo que es uno de los temas más importantes, sobre todo en nuestros adultos mayores que día a día vemos. Tenemos que pulir nuestras técnicas, mejorar nuestra atención y contribuir para que tengan calidad de vida. Yo creo que eso es lo más importante que nos debemos de llevar, adaptación al contexto de mi paciente y pues bueno, muchísimas gracias y al pendiente de cualquier duda o comentario. Gracias, Mac. Bueno, de parte del doctor Humberto Medina, de parte del doctor Jorge Orozco, el doctor Alejandro Herrera Landero, les agradecen la participación el día de ayer en el Día Mundial de la Concientización del Delirium. Vimos muchas fotografías, vimos muchas actividades y agradecemos su participación y compromiso por parte de los profesores de las sedes de las residencias de geriatría y la participación de forma activa de cada uno de los residentes, así como del equipo interdisciplinario. Les envían saludos y muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana en el continuando en el módulo de diabetes, en esta ocasión con la parte de nutrición. Entonces, por favor, conéctense y una disculpa nuevamente por las cuestiones técnicas del día de hoy. Saludos a todos y un abrazo. Pasen buena noche.